Jesús. Lectura La vida y el camino para la práctica de la vida de la Iglesia, de Winnesley. Capítulo 7. La ley del espíritu de vida. La ley viva que está dentro de nosotros. Hebreos 8:10 al 11 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjense que en el versículo 10 la palabra leyes está en plural, pero en el pasaje original, en el libro de Jeremías, dice ley. Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente. Después veremos por qué la ley viene a ser leyes. Romanos 8:2 habla de la ley del espíritu de vida. Vemos tres cosas aquí: la ley, el espíritu y la vida. La ley es del espíritu, el espíritu es de vida, y esta vida es Cristo mismo, quien es Dios. Este versículo sigue para decirnos que la ley del espíritu de vida está en Cristo Jesús y que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Ya mencionamos que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en este versículo no son dos espíritus, son un solo espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es simplemente Cristo mismo, porque el versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. En este capítulo, en el capítulo anterior vimos cuán maravilloso es el Espíritu todo inclusivo que está en nosotros hoy. En este capítulo veremos que este Espíritu en nosotros es una ley. Cuando digo la ley del Espíritu de vida, ustedes no deben considerarla tres cosas: la ley, el Espíritu y la vida. En realidad, la vida es el Espíritu y el Espíritu es la ley. Supongamos que usted comiera una hamburguesa en el almuerzo hoy. La hamburguesa constaba de varios ingredientes, como por ejemplo pan, carne, lechuga, cebolla, pepinos y mostaza. Por tanto, el almuerzo, la hamburguesa y todos los ingredientes no eran muchas cosas diferentes. Era una sola cosa. De la misma manera, cuando hablamos de la ley del espíritu de vida, debemos entender que la ley, el espíritu y la vida no son tres entidades, sino una sola. En Juan 6:63 el Señor Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primero, el Señor dice que Él vendría a ser el espíritu que da vida. Luego dice que las palabras que habla son espíritu y son vida. Sabemos que la palabra es el Señor mismo, y el Señor mismo es vida. Así que el Señor, el espíritu, la palabra y la vida son una sola cosa. Ahora bien, ¿cómo podemos decir que la ley es el espíritu y que la ley es la vida? Déjenme darles un ejemplo. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos como ley. Esta ley es una descripción, una definición y una explicación
de lo que es Dios. Los 10 mandamientos se pueden resumir en 4 puntos. Nos revelan que Dios es santidad, justicia, amor y luz. Toda la ley nos revela la naturaleza y el carácter de Dios. Nos revela qué clase de Dios es Él. Las personas en el Antiguo Testamento tenían que tratar con todos los puntos de la ley. Si estaban mal en cualquier punto de la ley, eso significaba que estaban mal con Dios. Tenían que reconciliarse con Dios conforme a los 10 mandamientos. Tenían que hacerlo todo conforme a la santidad, la justicia, el amor y la luz de Dios. Entonces estaban bien con Dios. Sin embargo, hoy es diferente. Dios mismo entra en nosotros, en el Hijo, como el Espíritu, para hacer la ley viva en nosotros. Supongamos que su padre le escribió muchos reglamentos cuando no estaba con usted, pero ahora viene a quedarse con usted. Él viene a ser la norma viva para usted. Aún más, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Dios se instala en nosotros como la ley viva. Cuando Dios entra en nosotros, Él es la ley viva en nosotros. Hemos visto que Cristo en nosotros es nuestra vida y la luz de vida. Tenemos algo que brilla en nosotros, algo que nos ilumina. Esta vida también es la ley, así que tenemos algo que nos rige. Cuando tenemos a Cristo, tenemos algo vivo que nos ilumina y nos rige. Esto es el Señor Jesús que obra y se mueve en nosotros como vida. Tengo la carga de que los hijos de Dios vean este asunto claramente. El Señor tiene que quitarnos todos los velos y abrir este misterio para que veamos a aquel que es maravilloso. Amén, Señor Jesús. Vivir conforme a la ley interior de vida. Me preocupa que muchos de ustedes sean muy buenos, pero que estén mal con el espíritu. Tal vez obran por Dios hoy, predican el Evangelio, hacen muchas cosas para edificar las iglesias e incluso dan lo que tienen para ayudar a otros. Pero yo les preguntaría, ¿están bien con el espíritu que está en ustedes? Un día el Señor regresará y no le preguntará en cuanto a estas cosas. A Él le importa una sola cosa, a saber si está bien con Él o no, conforme a la ley interior de vida. Lo crucial hoy no está relacionado con obras o actividades, sino con la manera en que trata con aquel que vive en usted. ¿Está bien con él? Repito, es posible que usted sea muy bueno, muy religioso y aparentemente muy espiritual, pero me temo que no está en el espíritu. Según sus acciones, sus expresiones, sus actividades, sus palabras, está totalmente fuera del espíritu. No está bien con el espíritu, no está bien con la ley interior, no cuida de lo que le rige interiormente, sino que lo descuida todo el tiempo. En Apocalipsis 2, el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras, y tus trabajos y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículos 2 al 4. Como esposa, tal vez haga muchas cosas por su esposo, pero ¿está bien con su esposo? ¿Tiene un amor auténtico por él? Este es el problema. Hablamos de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida de la iglesia? La vida cristiana no es una vida religiosa,
Es una vida que consiste en que Cristo mismo sea expresado en nuestra vida. Debemos tomar a Cristo como vida y vivir por Él día tras día. Necesitamos amarlo y estar dispuestos a ser regidos y gobernados por Él. De esta manera andaremos en aquel que vive y estaremos en la realidad de la vida cristiana. La vida de la iglesia no es algo organizado ni algo reglamentado por las enseñanzas. La vida de la iglesia consiste en que nosotros vivamos a Cristo de manera corporativa. Usted vive a Cristo y yo vivo a Cristo, y el mismo Cristo nos une en unanimidad. Luego, juntos, tenemos la vida corporativa en la cual Cristo es expresado. La vida de la iglesia no se produce con muchas discusiones. Esta es la manera en que las Naciones Unidas en Nueva York o el Congreso de los Estados Unidos hacen las cosas. Esto no es la vida de la iglesia. Hablando con propiedad, en la iglesia no hay necesidad de discusión. Si necesitamos muchas discusiones, significa que estamos caídos, estamos mal. Si usted toma a Cristo como el todo, todos los problemas serán resueltos por medio de la cruz. Hermanos y hermanas, me preocupa mucho este asunto. Tal vez sepamos cómo ser religiosos, pero no sabemos bien cómo tomar a Cristo como nuestra vida para que Cristo mismo sea vivido por medio de nosotros. Conocemos los formalismos y las enseñanzas, pero ¿conocemos la verdadera vida de la iglesia que consiste en que vivamos a Cristo mismo de manera corporativa? Debemos ser absolutos y subjetivos. Este Cristo maravilloso vive, actúa y se mueve en nosotros. Él nos ilumina y nos rige todo el tiempo. Solo debemos cuidar de este regir interior. A veces los hermanos y las hermanas vienen a mí y me preguntan acerca de ciertas cosas, pero algo dentro de mí me detiene. Según el regir interior no puedo decir nada. Si aprendemos a olvidarnos de todo lo exterior y simplemente cuidamos del regir interior, tendremos una vida de iglesia maravillosa. La vida de la iglesia es Cristo mismo. Aunque amamos al Señor, de todos modos nos conducimos separados de Él la mayoría del tiempo. En nuestra vida y en andar diarios somos como Pedro antes de la resurrección del Señor. Antes de la resurrección del Señor, Pedro era uno que amaba al Señor, pero se conducía independientemente todo el tiempo. Era un buen hermano, pero se conducía por sí solo. En aquel entonces no vivía por Cristo, no andaba en el Espíritu, no tomaba a Cristo como vida, fuerza, poder para su servicio a Dios. Parece que nosotros, igual que Pedro, amamos al Señor mucho, pero no lo tomamos como nuestra vida en nuestro vivir diario. La mayor parte del tiempo andamos y nos conducimos o según nuestras opiniones, pensamientos e ideas, o conforme a doctrinas religiosas o conceptos de la iglesia. Lo que el Señor quiere es que le tomemos a Él como nuestra vida y andemos en unidad con Él, teniendo comunión con Él todo el día. A veces después de leer la Santa Biblia, tenía que confesar ante el Señor y pedirle perdón. Esto se debe a que mientras leía, el Señor exigía que orara, pero no estaba dispuesto a orar en ese momento porque lo que estaba leyendo era muy interesante. Por lo tanto, seguía leyendo e ignoraba el regir interior. Exteriormente parecía que estaba leyendo la palabra, pero interiormente desobedecía al Señor. Así que la vida cristiana no es algo exterior, sino algo interior. Por eso, en el Nuevo Testamento se nos enseña a no juzgar a la gente según sus acciones exteriores. Una persona puede ser muy buena, recta y religiosa, pero tal vez desobedezca al Señor interiormente. Siempre se conduce conforme a su propia preferencia. Él tiene su deseo, su intención y sus motivos, pero no sabe el significado de la cruz.
Debemos humillarnos delante del Señor confesando: Señor, tal vez no sea pecaminoso o mundano, pero te desobedezco. Quizás las personas me aprecian y me felicitan pensando que soy religioso, recto y bueno, pero no saben que te desobedezco todo el tiempo. No te tomo como mi vida, no ando en ti ni vivo por ti. No sé el significado de la cruz ni el significado de andar en el Espíritu. No conozco la ley del Espíritu de vida que está en mí. Luego debemos seguir y orar. Señor, necesito que me liberes. Libérame de todo lo que no seas tú. Tú eres aquel que vive. Solo tú vives. Te conduces, te mueves, obras, iluminas y me riges interiormente todo el tiempo. Señor, ayúdame a cuidar a ti y cooperar contigo. Ayúdame a olvidarme de todo lo exterior. Necesitamos humillarnos delante del Señor de esta manera. La vida para la práctica de la vida de la iglesia consiste en que Cristo mismo sea expresado por nosotros por medio de la cruz. Tenemos que ser puestos a muerte por la cruz. Esto no debe ser una mera doctrina, tiene que ser nuestra experiencia. En nuestra vida diaria, siempre debemos negarnos a nosotros mismos y tomar a Cristo como nuestra vida. Luego tendremos la vida de la iglesia. Sin la cruz, en el lado negativo, y sin el Cristo vivo, en el lado positivo, tendremos muchos problemas al reunirnos. Cada uno de nosotros es un problema. Si no estamos dispuestos a ser puestos a un lado por la cruz y a tomar a Cristo como nuestra vida, seremos un problema. No escuchen este mensaje aplicándolo a otros. No muevan su cabeza diciendo: este mensaje es bueno para el hermano fulano, qué bien que está aquí. Si dice esto, simplemente demuestra que usted está en sí mismo y está fuera de Cristo. Si está en Cristo, dirá: Señor, esto es lo que necesito esto para tu cuerpo, la iglesia. Necesito esto para la práctica de la vida de la iglesia. Necesito la cruz. Necesito como el Cristo vivo. Necesito conocerte como aquel que vive en mí. Señor Jesús, necesito saber cómo me riges y me iluminas. Necesito cooperar contigo. Oh, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, cuando aprendamos la lección de la cruz y experimentemos a Cristo como aquel que vive y como la ley del Espíritu de vida en nosotros, tenemos la vida de la iglesia. La vida de la iglesia consiste simplemente en que Cristo mismo sea expresado en nuestra vida de manera corporativa. Amén, Señor Jesús.